Lewin en la mesa, ¿cómo estás? Miriam, bienvenida de la Defensoría del Público. Estamos con Horacio, por supuesto, para tratar este mismo tema. La Defensoría no sanciona, a diferencia del ENACOM. La Defensoría no sanciona, pero recibe reclamos de las audiencias. ¿Hubo y en este reclamos en este caso? Hasta este momento, tenemos cientos de reclamos. Solamente en el día de hoy, casi 200 reclamos. ¿Y qué te pide o qué le piden al organismo? Las audiencias nos piden intervención porque consideran que esto no solamente va en contra de la integridad de Florencia Kirchner y en contra de su madre, la vicepresidenta, sino también en contra de los derechos de las audiencias a recibir una comunicación o una información responsable. Vamos por parte. ¿Cuál es el procedimiento? Llega un reclamo a la Defensoría, analizamos la pieza audiovisual, en este caso no un fragmento que pudo haber circulado por redes, sino todo el programa. ¿Ya le hicieron eso? Todo el programa, sí, esto está completo y ahora está en manos de nuestro equipo de protección de derechos, nuestro equipo de abogados y abogadas, que están analizando qué derechos y qué leyes pudieron haber sido vulneradas. En principio, la Ley de Protección Integral de Violencia contra las Mujeres. Por un lado, que incorporó la figura de violencia política. ¿Qué es la figura de violencia política? Es todo aquello que disuade u obstaculiza la participación política de las mujeres. Y cuando vemos este hecho, no tenemos que imaginarnos que solamente disuade a Cristina Kirchner, que ya está obviamente muy comprometida, sino a todas las mujeres que reciben el mensaje de que estas son las consecuencias o posibles consecuencias. No te metas no salgas de tu casa porque tus hijos pueden tener estas consecuencias. Te entiendo perfectamente. Por otro lado, en este caso, está bien, se ajusta a la ley que vos estás señalando, que habla de la violencia o de la mujer en la política, pero yo diría que tiene un efecto disciplinador hacia todas las mujeres que están en la política. Sí, y algunos hombres también. Y algunos varones también. Que van a decir, yo no quiero que me ocurra lo mismo, yo no quiero que mi familia... mi familia, es mucho más que un hijo, una hija. Vos fíjate, ¿qué casos son los casos de varones que participan en política que les pasa esto? A los que les pasa esto. Yo diría que los contaría, sobrarían los dedos de una mano. Y sostenido en el tiempo este tipo de violencia solamente con mujeres y con Cristina en particular. Por supuesto. En el caso de la publicación de fotografías, nosotros desde la Defensoría recomendamos la no utilización de fotografías que pertenecen al entorno íntimo, privado, familiar de las candidatas o funcionarias. Y en este caso ni siquiera se trata de una candidata o funcionaria porque Florencia no tiene ningún tipo de participación política. Hoy recordaba Gustavo López, aquí, aquella foto tan polémica de Balbín en terapia intensiva agonizando, publicado por Gente. La después viuda, porque ese hombre murió, digo, para aquellos que no tienen idea, Balbín fue un referente importante del radicalismo más tradicional, inició demanda a la revista, al responsable editorial, porque se involucraron en esa intimidad de ese hombre que estaba agonizando. Se trata de los derechos personalísimos. En este caso, las fotos que la hija de la vicepresidenta publicó en sus redes sociales no significan que ella esté autorizando su publicación en televisión. Tal cual. ¿No? Más aún cuando se utilizan para victimizarla, para hacer un presunto diagnóstico para el cual una periodista no está capacitada. De ninguna manera. Bueno, ni siquiera un profesional matriculado está autorizado a diagnosticar por una foto. Que diagnostique a distancia. Más allá de que los profesionales a los que hemos consultado y a través de comunicados varios colegios de psicólogos y psicólogas han dicho que la anorexia, en el caso de que la tuviera, es un fenómeno multicausal. Tal cual. Es falta de nutrición materna. Una barbaridad la teoría que llevó ahí Laura Di Marco. Pero además hay una ley de protección de datos que tienen que ver con los datos de la salud, entre otros datos de las personas, ¿no? Hay una ley de salud mental que dice que la historia clínica de una persona no debe ser expuesta. No se trata de un
caso en el que esta información sea relevante. Es decir, no es de interés público. Para nada. En absoluto, no es de interés Bueno, entonces, público ¿qué van a y genera hacer? dolor. Decime qué van a hacer. Nosotros, como sabés, no funcionamos. El ENACOM sí sanciona, el ENACOM ya empezó su proceso. Nosotros vamos a terminar nuestro dictamen, lo vamos a comunicar a la señal, lo vamos a comunicar a la productora del programa y vamos a intentar una vía que va por el lado del diálogo, del acercamiento de posiciones y de la reflexión. Ustedes dirán si soy demasiado optimista. ¿Cuántas veces intentaron el diálogo con esta conductora? Reiteradas. ¿Y en alguna surtió efecto? En una oportunidad, cuando ella estaba en otro canal, se acordó con la producción, fue cuando ella tomó o fingió tomar en cama la hidroxicloroquina como terapia. Ella se había acordado la emisión de un video confeccionado por la Defensoría en alianza con la Red Argentina de Periodismo Científico, donde se ponía negro sobre blanco los peligros de tomar hidroxicloroquina. Pero al contrario de lo que se había acordado, el video se emitió en un horario marginal. De manera que nosotros no consideramos que esto fuera una reparación y remitimos las actuaciones a la Ahora, no se puede tomar esto, obviamente sé cómo funciona el organismo, lo estoy diciendo a modo de reflexión, como un hecho aislado, porque hay una continuidad de violencia simbólica, de violencia mediática, política y hasta física, con el episodio del intento de magnicidio que tuvimos en septiembre del año pasado contra esta figura en particular, que es la de la hoy vicepresidenta. Y tan así es que cualquiera de nosotros no está en condiciones de decir los nombres, me parece que de los hijos de ninguna otra figura del escenario político argentino. Sí sabemos todos los detalles de la familia, obviamente un hijo se dedica a la política y por supuesto es conocido también, ¿no? Pero estos detalles no los manejamos tan a la perfección, en otros casos solamente en este, porque están expuestos. Solamente en este, porque si uno reflexiona acerca de cuántos nombres e historias clínicas de hijos de políticos y políticas uno conoce, la verdad es que son muy reducidos. Son muy reducidos y no hay, ni siquiera sabemos los nombres. O a qué se dedican o dónde viven. Salute. Ahí estamos. Gracias, Miriam. Gracias a ustedes.